Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo vídeo. Otra sesión clínica, la número 3, haciendo coaching educativo entre compañeros y compañeras. La temática de esta sesión clínica, la número 3, es cómo llevar a cabo un taller en el aula. Así que presta atención, que te vamos a dar un montón de recursos y te va a encantar. En este caso volvemos a cambiar los roles, cada semana cambian los roles y esta semana seré yo el coordinador. eh, Sergio va a ser la persona que nos va a ayudar a hacer las críticas, nuestro amigo crítico, y Jorge será el secretario. Bueno, cada uno de estos roles lo podéis desempeñar y adaptar a vuestras necesidades en el caso de ser más o menos personas, pero es muy interesante que compartáis estas reflexiones, análisis y os evaluéis en equipo, ¿de acuerdo? En esta sesión clínica lo que queremos hacer es la realización de un taller en el aula. Fue nuestro primer taller. Entonces hicimos una propuesta y vimos qué cosas sucedieron. En la descripción, cada maestro en prácticas, recordar que nosotros éramos maestros en prácticas, realiza y diseña y programa un taller. Sergio realizó una puesta en común entre todos sus alumnos y alumnas de sexto de primaria sobre una temática, pero Jorge y yo lo que hicimos fue un taller, él de lengua y yo de matemáticas. Em, Dentro del taller os voy a explicar cuáles van a ser cada una de nuestras funciones. A lo largo de mi experiencia docente, que ha sido de más de 7 años, he realizado numerosos talleres dentro del aula. Por lo tanto, he podido ver cómo se desenvuelven los niños y niñas y he podido observar qué carencias he tenido y cómo mejorar estos talleres. Bueno, hay talleres que salen fenomenal, hay talleres que no tanto. Bueno, siempre es importante reflexionar tras la elaboración de ese taller. Bien, fijaros, nosotros lo que tenemos es siempre un profesor que se va a estar moviendo por los puestos del taller. Los puestos pueden ser, yo normalmente hacía entre 4 y 5 puestos. En este caso en concreto diseñamos 5 puestos en el cual en uno de ellos necesitábamos un profesor que estuviera fijo en un puesto. En ese puesto digamos que era el de mayor complejidad. En este caso de las matemáticas lo que hacíamos era relacionar las figuras planas, polígonos, con diferentes temáticas, ¿no? Entonces ellos tenían que diseñar y crear con un tablero, ellos tenían que relacionar estas figuras planas con educación vial y trabajábamos temas transversales, ellos en otro puesto trabajaban el perímetro, en otro el área y como veis aquí tenemos un puesto que es el puesto con el ordenador, digamos, relacionado con las TIC. Había solo uno de nosotros que se encargaba de tomar notas y de analizar qué cosas hacíamos bien, qué cosas hacíamos mal, si nos movíamos a lo largo de todo el aula, si no nos movíamos, si atendíamos las necesidades, si marcábamos bien los tiempos. Pues bueno, hacíamos coaching entre compañeros. Las partes de la sesión clínica, recordar, ya hemos hecho la descripción, ahora vamos con el análisis, la segunda parte. Entonces, los talleres bien preparados y organizados deben tener un esquema previo. En cuanto a la evaluación, nos dimos cuenta que la puesta en marcha del taller fue muy satisfactoria y muy productiva porque vimos trabajar a los niños como antes no les habíamos visto trabajar en sesiones magistrales. Entonces, los aspectos positivos que debíamos destacar fue la distribución del aula, dio mucha novedad al clima de aula y los talleres, al ser muchísimo más activos y participativos, pues hicieron que el aprendizaje de los alumnos fuera mucho más dinámico y significativo. Los alumnos sabían la tarea que debían realizar, ¿de acuerdo? Se hizo una previa explicación al taller en cada uno de los puestos, lo que debían desempeñar. Fue muy atractivo y motivador para los alumnos, ¿vale? Vimos alumnos que normalmente no trabajaban de manera tan activa, trabajar de manera muy, muy activa. El movimiento dinamizó muchísimo el aula y, bueno, pues los resultados fueron muy satisfactorios. Fue en el debate donde nos dimos cuenta de qué fallos estábamos cometiendo. Sergio y yo opinábamos que como cada puesto tenía un coordinador fijo, es decir, utilizamos un alumno que se encargaba de estar fijo en ese puesto como coordinador que ayudaba al resto de los compañeros y compañeras desempeñar las tareas y habilidades que tenían que llevar a cabo en ese puesto en concreto. Y el resto de los compañeros sí que iba rotando. Eso limitaba a ese coordinador. Entonces, esto no era muy productivo de cara a los coordinadores, a esos alumnos que solo veían un puesto con un contenido determinado, con un aprendizaje determinado y en los otros 4 no participaban. Eso fue, bajo mi punto de vista, un error bastante
bastante serio, porque podíamos haber diseñado ese coordinador igualmente, pero que también rotase porque también tenía derecho a ese aprendizaje, por decirlo de alguna manera. Entonces, aunque esos coordinadores fortalecían y desempeñaban más habilidades sociales, gestionando el grupo, colaborando con el grupo, manteniendo su atención, dinamizando su grupo y relacionándose con todos los compañeros y compañeras de la clase, entendíamos que el no pasar por todos los puestos les penalizaba. Entonces, había mucho trabajo en equipo, mucha cooperación, pero trabajaban un concepto con mucha profundidad, pero el resto no. El resto, por lo tanto, se lo saltaban. Es verdad que nosotros solíamos elegir a aquellos alumnos que también eran, en ocasiones, podían ser los más aventajados, pero eso les podía penalizar también, porque les penalizaría al resto, porque el resto también tiene derecho a realizar ese rol de coordinador, responsable, autónomo, donde se favorezca su autoestima, etcétera, etcétera. Ya sabéis por dónde voy. Entonces, cabe destacar, nos llamó mucho la atención que nuestros alumnos coordinadores y alumnas coordinadoras lo que hacían era tener muchísimo más interés por el aprendizaje de los demás, ya no solo por el funcionamiento del puesto en concreto, sino por el aprendizaje, porque sus compañeros aprendieran de verdad. Jorge opinaba que el taller estaba programado de manera productiva y entendía toda esta reflexión que hacíamos Sergio y yo. Fijaros, yo comentaba que el resto de los alumnos era evidente que trabajaban a un mayor ritmo y, y a mayor nivel que cuando trabajaban de manera individual. Eso era muy palpable, ¿no? Sobre todo aquellos alumnos que revolvían un poquito más la clase, que mediante esas clases tan magistrales se aburrían y eran menos participativas, pues evidentemente lo que buscaban era... bueno, pues no es que buscasen revolver la clase, pero debido a ese aburrimiento, pues eran alumnos que podían pues generar, entorpecer, ¿no? Pero claro, es que la propuesta estaba mal diseñada. Unas clases tan magistrales hacían pues que nuestro aprendizaje no fuera tan participativo, que su aprendizaje no fuera tan significativo, que su participación fuera mínima. Jorge nos comentaba que el taller estaba como bien planteado, pero no apreció que en ningún grupo hubiera un alumno que ayudara al resto a realizar las actividades. Yo comentaba que en mis grupos no había coordinadores. Él sí que diseñó, definió bien los coordinadores, pero yo no. Yo lo que hice fue seleccionar grupos heterogéneos, ¿de acuerdo? Y a los más destacados de cada grupo les comenté que debían ayudarse unos a otros. Sobre todo se les dijo a estos alumnos más aventajados. Bueno, pues entendíamos que como habían afianzado bien el contenido o tenían un aprendizaje rápido sobre este tipo de concepto, podían desempeñar y podíamos darles más responsabilidad. Sergio comentaba que estaba bien organizado, pero faltaron más actividades de ampliación o alternativas por si terminaban antes. Bueno, pues eso fue una dificultad que yo diseñé, que yo no diseñé o no programé con antelación, ¿vale? Y también me di cuenta que algunas actividades duraban mucho más que otras y por lo tanto si yo hacía los cambios cada 5 minutos me daba cuenta que había grupos que habían terminado mucho antes esa actividad, pero había grupos que no habían terminado. Y esto hay que programarlo, preverlo, etcétera, etcétera, porque si no la dinámica se desequilibra. En este caso, los tres hicimos reflexión, ¿no? ¿Qué me ha aportado la sesión clínica? Jorge dijo que él había aportado ideas y otros puntos de vista, aunque consideraba que debía hacer críticas más exhaustivas. ¿Qué me ha aportado el análisis de cada caso? Bueno, pues él decía que le gustaron muchas cosas y sabía, era muy consciente de las cosas que deberían cambiar, que los talleres eran muy productivos, se veía, era algo muy palpable, y porque además de verlo, lo podíamos diseñar de cara al futuro y nos daría como muchísima experiencia en nuestra labor docente. Sergio, ante la pregunta que me ha aportado la sesión clínica, es que le ayudaba mucho a detectar estos fallos que, como era la primera vez que lo hacíamos, se podían vivenciar y visibilizar de manera pues, muy óptima, ¿no? Se daba cuenta de qué carencias teníamos.
Y en cuanto a qué me ha aportado o qué le había aportado a él en cada caso, él comentaba que había sido muy productiva, puesto que dicho análisis le ayudaba tanto a él como a sus compañeros a realizar correctamente talleres futuros. Para mí era muy importante que gracias a la visión y propuestas de mis compañeros yo podía ver soluciones que de otra manera o hubiera tardado muchísimo más en llegar, es decir, muchos más talleres, o ni siquiera hubiera llegado, porque ellos se daban cuenta de, bueno, pues de cómo funcionaban los grupos. Fijaros que aquí tenemos una persona que está durante todo el taller simplemente observando, simplemente recogiendo notas, y otra persona que está fija en un taller, ese taller que es de mayor complejidad, lo podemos llamar el puesto de ampliación, ¿no? Entonces, estas dos personas dan muchísima información al profesor, maestro, maestra que ha diseñado el taller, ¿de acuerdo? Y ve muchas carencias y ve muchos aspectos de mejora. Entonces, gracias a esa reflexión conjunta nos damos cuenta de cómo podemos mejorar, ¿vale? ¿Qué me ha aportado el análisis de cada caso? Bueno, pues me ha ayudado a detectar mis propios errores, aprender de estos talleres eh, y rectificar para el próximo taller y llevar sobre todo, fijaros, yo tenía una carencia evidente que había programado muy mal los tiempos de cada puesto, ¿no? Y luego había que dar una hoja para todos los alumnos donde puedan trabajar y contestar a cuestiones que se plantean. Eso lo vamos a ver ahora más detenidamente. En este caso, el informe de la tutora, ella ya nos había hecho comentarios de manera individual a cada uno de nosotros, ¿no? En cada taller. Entonces, ella nos dijo, ya he hablado con vosotros, el planteamiento y el desarrollo de los mismos, ¿vale? En una amplia sesión de coaching que nos había hecho ella entre iguales y por parte de la tutora de prácticas. Pero ella quería añadir que debíamos analizar la producción de cada niño en el taller. Claro, ¿y cómo hacemos eso? Vale, pues primero a lo mejor deberíamos haber añadido un portfolio donde registraran y fueran desarrollando también de manera individual cada uno de los aspectos que queríamos trabajar, ¿no? Cada una de las actividades, sobre todo para que quedara una evidencia y ellos pudieran repasar de allí, pudieran tener algo palpable, tangible, etcétera. Otra cosa que creo que nos faltó fue herramientas de evaluación, autoevaluación o coevaluación, ¿vale? Para que nuestros alumnos pudieran detectar errores y avanzar sobre su aprendizaje. Entonces, ella nos comentaba aplicar un didactograma al taller. Esto sería una herramienta de evaluación, pero sobre el taller. Podría ser un cuestionario o podría ser una rúbrica. Entonces, estas son carencias que detectamos que son muy importantes para darle muchísima más calidad a nuestra labor docente, muchísima más calidad al taller. Es decir, nuestros alumnos y alumnas deben llevar un portfolio donde dejen registrado su participación, su aprendizaje y se autoevalúen sobre si afianzan o no afianzan tanto los contenidos que se van a desarrollar como las habilidades que se van a poner en juego. ¿De acuerdo? Y también llevar nosotros una herramienta de autoevaluación sobre el taller. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención, muchas gracias por vuestra participación. Por favor, compartir, darle like, dejar comentarios ante cualquier duda que tengáis, que yo encantadísimo de colaborar y participar y comunicarme con vosotros y vosotras. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que os estén gustando y os sean útiles estos casos prácticos, estas sesiones clínicas y las llevéis a cabo en vuestro claustro, porque os va a ayudar mucho a mejorar vuestra labor docente, incluso lo más importante, va a mejorar el aprendizaje de vuestros alumnos y alumnas y va a generar un clima entre vosotros como compañeros y compañeras fantástico, un clima en el que da gusto trabajar. Así que nos vemos en el próximo vídeo.